Este artículo está titulado Representaciones neurales del espacio en el hipocampo de un ave que almacena alimento. Antes de empezar a hablar del artículo, es importante recordar que el hipocampo es una estructura del cerebro fundamental para la formación y la recuperación de recuerdos espaciales, especialmente en mamíferos, y se encuentra en el lóbulo temporal medial y forma parte del sistema límbico, que está relacionado con la memoria y la navegación. Es por eso que en mamíferos el hipocampo es indispensable para la memoria espacial. Los vertebrados tienen un prosencéfalo con anatomía muy distinta entre sí, pero tienen más o menos capacidades similares. Por ejemplo, la memoria espacial es dependiente de regiones del hipocampo en peces, reptiles, aves y mamíferos, y aunque comparten un mismo origen embrionario, son diferentes en cuanto a anatomía y citoarquitectura. Algunos mamíferos, como los roedores, sirven como modelo para la memoria espacial. Esto se debe a que en su hipocampo tienen unas células llamadas células del lugar, que ayudan a la localización en el espacio durante el movimiento, y además tienen un tipo de ondas llamadas Sharp Wave Ripples que reproducen actividad durante la inmovilidad y el sueño. A diferencia de las células del lugar en los mamíferos, los no mamíferos no están confinados en un espacio ni estables a lo largo del tiempo. En no mamíferos solo se han encontrado Sharp Wave Ripples fuera del hipocampo. Debido a que se sabe que muchos animales no mamíferos tienen memoria espacial, Payne y colaboradores propusieron que los patrones de activación existen en todos los vertebrados, pero son cuantitativamente diferentes o menos frecuentes en animales no mamíferos. Y también proponen que las diferencias en la actividad del hipocampo está relacionada con las demandas etológicas de cada especie. El objetivo fue determinar si existen patrones clásicos de actividad en el hipocampo de un animal no mamífero que tenga una memoria espacial excepcional. Para poder comprobar su hipótesis, tuvieron que seguir varios pasos. El primero fue la selección del animal no mamífero, que en este caso fue el herrerillo o carbonero copetudo. Esta es un ave que busca su alimento, pero además la guarda durante algunos meses. Es por eso que tiene una memoria espacial excepcional. Después, diseñaron micromotores miniatura para poder estudiar la actividad del hipocampo. El tercer paso fue el registro del hipocampo durante la búsqueda de alimento, y el cuarto paso fue el análisis electrofisiológico, además de que hicieron un análisis histológico. Y toda esta metodología la compararon con otro animal que no tenía una memoria espacial excepcional como la del herrerillo copetudo, y en este caso utilizaron al pinzón cebra. En este video podemos observar al herrerillo copetudo con el micromotor buscando su alimento, que eran semillas de girasol tiradas aleatoriamente desde arriba. Y también se repitió para el pinzón cebra. Como parte de los resultados, los autores nos presentan 4 figuras. La primera nos muestra las células del lugar en el hipocampo del herrerillo copetudo. En el inciso A podemos ver el hipocampo en color morado, y en el inciso B podemos ver el hipocampo con una tinción fluorescente en el que podemos ver cómo fue que se insertó el electrodo. En el inciso C podemos ver la arena en la que el herrerillo copetudo desarrolló el experimento y cómo fue que se distribuyeron las semillas de girasol al azar, además de que podemos observar cómo se movió a lo largo de la arena el herrerillo copetudo en color gris y en donde hubo picos de actividad en color rojo. En el inciso D podemos observar 2 células diferentes en las que vemos las diferentes ondas de actividad. Y en el inciso E podemos ver que se clasificaron algunas células como inhibitorias y otras como excitatorias. Y en el inciso F podemos ver las neuronas excitatorias e inhibitorias, y marcado en un recuadro negro las que corresponden a información espacial. Y en el inciso G podemos ver la actividad neuronal de acuerdo al comportamiento. Entonces podemos ver cuando había picos, cuando el animal movía la cabeza hacia los lados para anticipar una posición futura. En la figura 2 podemos ver la representación espacial organizada a lo largo del eje longitudinal del hipocampo. En la figura 2A podemos ver cómo dividieron al hipocampo del herrerillo en 3, posterior, intermedio y anterior. Y podemos ver cómo en cuadrados negros ponen la mayor distribución de células del lugar, localizándose mayormente en la porción anterior del eje longitudinal. Después, en el inciso B podemos ver las 538 células excitatorias que encontraron de acuerdo a la información espacial. Y aquí podemos ver células excitatorias nada más en color gris y células del lugar en color rojo. Y lo mismo en el inciso C, pero para la estabilidad espacial.
Esto es, qué tan consistentemente una célula del lugar se activa en la misma posición del entorno a lo largo del tiempo. Y por último, podemos observar la proporción de células excitatorias que fueron clasificadas como células del lugar y que luego se agruparon según su ubicación a lo largo del eje anterior del hipocampo. En la figura 3 comparan cómo se representan espacialmente los entornos en el hipocampo de dos aves, que son el herrerillo y el pinzón cebra. En el inciso A se observa el hipocampo según la posición anterior. El color en cada parte del hipocampo indica el porcentaje de células del lugar presentes en esa zona a lo largo del eje antero-posterior. Y en corchetes se indica la cantidad de células del lugar encontradas en solamente esa porción del hipocampo, que sería la anterior. En el inciso B están los mapas espaciales de las células excitatorias dentro del área que se marcaba en el corchete del inciso A, que corresponde a 60% y 49% en el herrerillo y el pinzón respectivamente. Y solo se muestran las células con una tasa de disparo máxima mayor a 3 Hz. Las células se ordenaron por información espacial, o sea que también codifican el espacio, y así se clasificaron como células de lugar, que están marcadas con bordes negros. Y podemos observar que en el herrerillo todas están marcadas en negro, a diferencia de en el pinzón. En las figuras 3C y D podemos observar la distribución en el hipocampo posterior en la C y en el anterior en la D. Y así podemos ver cuáles células tienen una tasa mayor a 3 Hz y que nos dan información espacial y estabilidad espacial, para así comparar en qué región del hipocampo hay más células con información de la espacialidad. En este caso es en la región anterior para ambas especies. Así podemos ver que las representaciones espaciales en el hipocampo varían según la especie de ave y según la posición anatómica, anterior o posterior, y en este caso pues es mayor en la parte anterior del hipocampo para ambas especies. Por último, en la figura 4 se muestra cómo ocurren los Sharp Wave Ripples en el hipocampo de las aves, y hay que recordar que son patrones específicos de actividad eléctrica que ocurren durante el reposo o el sueño, y está relacionado con la consolidación de la memoria. En el inciso A podemos observar los Sharp Wave Ripples en el herrerillo, en diferentes bandas de frecuencia, y así podemos ver cómo fue que se realizaron los registros eléctricos para este tipo de ondas. En el inciso B vemos cómo una neurona específica produce potenciales de acción durante múltiples Sharp Wave Ripples. Esto nos muestra la actividad neuronal durante estos eventos. En el inciso C se muestra cómo se colocaron los electrodos en el hipocampo, y abajo se ve cómo se producen dos eventos de Sharp Wave Ripples en diferentes electrodos, el evento 1 siendo local y el evento 2 siendo de propagación a lo largo de todo el hipocampo. En el inciso D se compara la velocidad de propagación de estos eventos eléctricos de posterior a anterior y de anterior a posterior. Y observamos que cuando es de posterior a anterior hay un pico, y cuando es de anterior a posterior va bajando. En el inciso E podemos ver la distribución de los Sharp Wave Ripples a lo largo del hipocampo, que tanto se extienden en milímetros. En el inciso F podemos ver el promedio de señales de potencial de campo local durante los Sharp Wave Ripples, registradas en diferentes profundidades del hipocampo, lo cual nos da una idea de cómo cambian los Sharp Wave Ripples en la dimensión radial. Y esta se acompaña del inciso G, que nos muestra cómo se colocaron los electrodos en el hipocampo para poder ver este movimiento radial. En el inciso H se puede ver la actividad eléctrica organizada por capas. Las líneas grises y azules son de diferentes aves y la línea negra sería el promedio. Así podemos ver cómo fue que sacaron un promedio utilizando varios números de aves. Y en el inciso I podemos ver que, al igual que las ratas, los herrerillos tienen una organización por capas. Así podemos decir que las aves también tienen Sharp Wave Ripples en el hipocampo con características muy similares a las de los mamíferos. Así, los autores concluyen que las aves y mamíferos comparten muchos procesos neuronales para la representación del espacio, y que las aves también tienen células de lugar y Sharp Wave Ripples. Además de que el herrerillo copetudo está mejor adaptado espacialmente que el pinzón cebra. Muchas gracias por su atención y estaré atenta a cualquier duda que tengan.